Hola, ¿qué tal? Como verán, hoy día estoy sola porque voy a hablar de un tema que a mí no sé cómo decirlo, si me emociona o me transporta a una época. Hoy voy a hablar de Alberto Fujimori. ¿Por qué voy a hablar de él? Porque él acaba de morir y porque para mí me trajo muchos recuerdos. Yo viví en el Perú hasta el año 2000. Entonces viví todo su mandato, pero también viví lo anterior. Viví el terrorismo, viví la hiperinflación, viví la pobreza del Perú, porque en el Perú todos eran pobres. En el Perú, en los años 80, tú salías a la calle y no sabías si ibas a regresar porque podía reventar una bomba en cualquier sitio. Abrías la llave del caño, como le decimos en Perú, o acá el zinc, ¿no? Abrías la llave y salía agua con excremento. Eh, Teníamos que hacer cola para comprar pan, para comprar leche, para comprar el arroz, el azúcar, y a veces ni eso había, ni te digo el pollo o la carne, ¿no? No era algo de que hubiese gente que tenía y gente que no tenía. En el Perú nadie tenía nada. No teníamos luz. A partir de las 6 de la tarde se iba la luz porque los terroristas tumbaban las torres eléctricas. Entonces no había luz, teníamos que comprar velitas. En esa época no había celulares, no había cómo entretenerse. Era, no sé cómo describirlo, yo viví ese tiempo, no sé cómo lo viví, pero era horrible, era algo atroz. Y cuando este señor se presenta para candidatear, recuerdo en el año 90, como Cambio 90, yo no voté por él, porque era un chinito que nadie conocía, entonces votamos por Vargas Llosa, ¿no? Porque yo siempre fui de derechas, entonces dije, voy a votar por Vargas Llosa, él, pues yo creo que es un tipo inteligente, y bueno, estábamos todos en contra del chino, pero como estaba Vargas Llosa, que tenía mucha gente, pero estaba después la izquierda, el chino, el APRA, muchos partidos, menudencias. Cuando pasa la segunda vuelta el chino con Vargas Llosa, la izquierda unida y el APRA se unen al chino Fujimori para que le gane a Vargas Llosa. Como siempre pasa en el Perú. Nunca votan por el mejor, sino votan porque a quién puedo joderle la vida, ¿no? Entonces ellos querían joder a Vargas Llosa, entonces votaron por el chino que no lo conocían. Pero nunca pensaron que el chino iba a ser más inteligente que ellos. ¿Qué pasó? Entró, lo primero que hizo fue el Fujishock. ¿Qué fue el Fujishock? Era simplemente, si hoy día la leche te costaba, y además teníamos la moneda, nosotros no era el sol, o sea, la habían cambiado por el inti. Entonces todos éramos millonarios, pero pobres. Teníamos millones y millones de intis. Entonces me acuerdo que salió el primer ministro, Hurtado Miller, y dijo, ok, si la leche hoy cuesta 125,000 intis, mañana va a costar 300,000 intis. Si el pan cuesta 9,000 intis, mañana va a costar 25,000 intis. Entonces, de un día para otro, nosotros no solamente éramos pobres, sino éramos más pobres, porque ya no podíamos comprar nada. Bueno, fueron épocas horribles, pero en un año el país pudo estabilizarse porque la inflación bajó. Y bueno, comenzó a haber otro aire, ¿no? La gente comenzó a darse cuenta o a creer en el chino Fujimori, incluyéndome. Pero de ahí vino el año 92. En el año 92, Fujimori hace un autogolpe. Cierra el Congreso y declara un gobierno en emergencia. ¿Qué quiere decir eso? Que él copó todos los poderes del Estado y fue el que controlaba todo. ¿Estuvo mal? Yo diría que la historia dice de que si estuvo mal,
de que lo encasillaron con el apelativo de dictador. Eso es lo que le pusieron esa mancha, ¿no? El dictador Fujimori. Yo no lo creo así. Yo creo que él fue un autócrata. Que dirían que es lo mismo, no. Yo creo que existen diferencias. Está el autócrata, el dictador y el tirano. Entonces, yo creo que Fujimori fue un autócrata, un tipo muy autoritario, ¿sí? Pero en ese momento el país lo amaba. ¿Por qué? Porque necesitábamos mano dura, porque necesitábamos que gobernaran con firmeza, y él lo hizo. Y llegó el 12 de septiembre de 1992. Pero para esto, el 16 de julio del 92, yo recuerdo un día sábado, estaba yo en mi casa, cruzando la calle a la otra casa, era de mi tía, no me voy a olvidar, lo tengo grabado, y de repente sonó una bomba que era tan estruendosa que primero no sabíamos de dónde venía, porque, como te digo, no teníamos luz, no había radio, no había televisión, no había teléfono, no había nada, no sabíamos de dónde venía. Bueno, nos enteramos después por la misma gente, ¿no?, que gritaba y decía, era la bomba de Tarata. Yo creo que ese fue el principio del fin del terrorismo. Eso fue en julio del 92. Y el 12 de septiembre de 1992, yo estaba en la boda de mi primo, cuando de repente escucho que dicen la bola, porque todo era rumores de voz, porque no teníamos cómo informarnos, no había teléfono celular, no existía eso. Estaba en la boda de mi primo y la gente comenzaba a decir que dicen que han atrapado a Abimael Guzmán, que dicen que... Bueno, efectivamente, atraparon a Abimael Guzmán. Abimael Guzmán era el cabecilla de Sendero Luminoso, el grupo terrorista más sanguinario de Latinoamérica y diría yo que del mundo. Mató muchísima gente en el Perú. Ese grupo terrorista iba a los pueblos más olvidados del Perú en la época de los 80. Se metía a los pueblitos y a toda esa gente provinciana, humilde, o los mataba o sacaba a los hijos y los incursionaba en ese grupo. Mataba a mucha gente. Fue una cosa atroz. El terrorismo en el Perú destruyó el país. Lo puso el país en el fango. Alberto Fujimori encontró un país en ruinas. Éramos los apestados de Latinoamérica y del mundo. Nadie llegaba al Perú, nadie. Era lo más horrible que te puedes imaginar, eso era el Perú. Y bueno, llegó este chinito, hizo todo lo que ya les conté, y en el 92 atrapó a Abimael Guzmán. Y de ahí el Perú comenzó a hacer otra cosa, algo diferente. Yo viví la época del terrorismo. Yo sé lo que es no tener gas para cocinar y tener que buscar alternativas como querosene para cocinar. Levantarse a las 6 de la mañana en invierno con frío a buscar. Yo estaba embarazada. Yo me acuerdo de eso. Yo estaba embarazada y tenía que salir 6 de la mañana corriendo a un grifo, o sea, a una gasolinera, a comprar querosene para poder cocinar, para calentar agua. O sea, una cosa de guerra. Y ir y agarrar querosene, que es un aceite, ¿no? es como una gasolina, ¿no? Un hoyo, no sé, un combustible, o que huele horrible. Pero así cocinábamos. Y luego, cuando ya no había querosene, carbón. Y yo no estoy hablando de que yo nada más, estoy hablando de que el Perú entero era así. Y me imagino que había lugares donde era mucho peor. Fujimori nos salvó del terrorismo. Cambió la economía del Perú. Nos introdujo a la economía mundial. El turismo comenzó a llegar. El Perú era otra cosa. Y lamentablemente
Él tuvo un asesor, Vladimiro Montesinos, que pues cuando la gente llega en el poder muchas veces se marea. Como una vez lo dijo él y lo tomaron mal, ¿no? Sí, cuando tú tienes mucho poder te mareas. Él se mareó y cometió, me refiero a Vladimiro, cometió actos de corrupción. Pero Fujimori creó un grupo, el grupo Colina, que fue por lo que eso es por lo que estuvo preso él. Él creó un grupo paramilitar para combatir especialmente a los grupos terroristas. Y este grupo Colina hizo cosas, cometió delitos, mató gente que no tenía que matar, por error tal vez. Yo considero que fue por error, pero lamentablemente luego de que Fujimori se fuera del país, porque sacaron videos donde salía Vladimiro Montesinos, que habían comprado dando dinero a gente, comprando, sobornando. Fujimori, no es que Fujimori renunció por fax, no. Él entregó la carta a su edecán y su edecán llegó a entregar la carta y le mandó la carta por fax. El edecán mandó la carta por fax, pero estaba en Perú. Pero eso no lo van a decir, dicen que renunció por fax. Igual, creo que eso estuvo mal, creo que se equivocó, como muchos errores. Pero nada de eso va a cambiar que Fujimori nos salvó del terrorismo. Y para mí siempre va a ser un héroe, siempre, porque yo sé lo que era el 80 y sé lo que era el 90 y sé lo que es ahora el Perú. Nadie me puede decir que Fujimori era un criminal, que Fujimori era un dictador, que Fujimori era un delincuente, era un corrupto. Nada de lo malo que haya hecho Fujimori, nada de lo equivocado que haya hecho Fujimori va a tapar lo bueno que hizo. El Perú cambió a raíz de Alberto Fujimori y ahora está muerto, pero fue perseguido, es odiado por gente. El otro día escuché a una chiquita creo que tiene 29 años. ¿Qué puede saber una chica de 29 años lo que fue el terrorismo si ella nunca lo vivió? Nunca vivió el terrorismo, nunca vivió lo que era hacer cola para comprar el pan popular. ¿Qué era el pan popular? El pan ese de trigo, ok. Se agarraban el trigo, le sacaban la cascarita del trigo, la cascarita la tiraban para acá y hacían el pan. Pero cuando ya no había, porque no había cómo abastecerse, hacían el pan de esas semillitas. Y eso le llamaban pan popular. Entonces era mucho más barato. Eso comíamos muchas veces porque no había nada. Venezuela es un paraíso a lo que era el Perú en los años 80. Pero esta gente habla de Fujimori, que dictador y que criminal y que un genocida, y no saben lo que es el genocidio, y dicen tan tranquilamente y tan orondamente genocida, cuando para nada Fujimori fue un genocida. Abimael Guzmán sí fue un genocida. La bestia, un tipo destructivo, pero que lamentablemente le dejó ese pensamiento a muchos resentidos sociales que viven en el Perú y mucho mocoso ignorante, mucho chiquillo tonto que se ha dejado manipular por estas mentes vengativas, porque cuando Fujimori logró lo que logró, la izquierda no tenía ninguna posibilidad. Y la izquierda hasta el día de hoy no tiene posibilidades. Todos los presidentes que han entrado al Perú después de Alan García, Ollanta Humala, PPK, Castillo, o sea, la cosa más horrible, han entrado simplemente por el anti. Entonces, Keiko, tenemos a Keiko y tenemos a Ollanta. Vamos a votar por Ollanta. No importa si es un inepto, un soldado, un cachaco ignorante. Vamos a votar por él. Era Keiko y PPK. PPK, un lobista de derechas, de extrema derechas, y lógicamente Keiko Fujimori también de derechas. Toda la izquierda votó por la extrema derecha solamente porque no vamos a votar por Keiko Fujimori. Luego viene Castillo. Castillo, que es, pues, no sé, el burro de la chacra de la esquina, tiene más inteligencia, más coeficiente intelectual que Castillo. Un tipo que no podía encajar dos palabras juntas porque era un desastre.
Y la gente votó por él sabiendo que pertenecía a Movadef, que es un brazo del Sendero Luminoso, que tenía conexiones con terroristas, que era un ignorante, un tipo que no podía hilar dos palabras, dos frases juntas. Votaron por él. ¿Por qué? Porque no iban a votar por Keiko Fujimori. ¿Por qué? Porque el odio que tienen para la familia Fujimori es tan grande que no les permite ver más allá. Pero bueno, ya Fujimori falleció. Me quedo con la tranquilidad, el gusto, la alegría y no sé cómo llamarle, la revancha de que le hicieron sus exequias en honores, le hicieron su despedida como tenía que ser a un expresidente y para mí al mejor presidente que hemos tenido en los últimos 50 años, porque no he vivido más, hablo de lo que he vivido y de lo que he visto. Para mí el mejor, el que nos salvó, el que cambió el Perú, un hombre inteligente, le hicieron sus despedidas en honores, como se lo merecía, llegó a Palacio y Dina Boluarte tuvo que, porque tiene que, pararse enfrente de él y decirle y darle sus honores, porque si no la sacan. Ella necesita del fujimorismo. Y está bien, hizo lo que tenía que hacer. Y eso me dio gusto. Hoy se acaba un capítulo más en la historia del Perú, con la muerte de Alberto Fujimori. Se acaban muchas cosas y espero de verdad que la gente joven lea y no se deje guiar, que aprenda, que escuche de otras personas y no se deje guiar de esa narrativa, ¿no? De sí, criminal, delincuente, asesino, no sé a quién mató, porque realmente Fujimori no mató a nadie. Pero bueno, así quedó. Hoy se acaba, como digo, hoy se acaba ese capítulo en la historia del Perú y en los libros quedará que Fujimori fue un héroe, aunque les duela, un héroe nacional. Hoy lo enterraron. Esto no va a salir, obviamente, el día que lo van a poner, pero hoy lo enterraron y me siento muy feliz de ver que le hicieron su despedida como debe ser. Y sí me emociona porque yo sí viví el terrorismo. Yo sí viví la pobreza del Perú. Viví Y además, cuando yo regresé a Perú, después de años, a Cusco, yo me subí en taxi y cusqueños me decían que para ellos Fujimori era el salvador, porque Fujimori llegó a esos lugares donde no llegaba nadie y donde no llega nadie, porque después de Fujimori no hay nadie. Y todo eso se ha visto en su velorio, en su funeral, la cantidad de gente que ha ido a despedirlo. Ojalá que la gente entienda, ¿no? Pero bueno, quería hablar un poquito de Fujimori porque para mí es mi presidente. Y en las elecciones del 26, no sé quién se vaya a presentar, pero si Keiko se presenta, votaré igual por ella, porque soy fujimorista y a mucho orgullo. No me da vergüenza, nadie me regala un tupper, vivo en los Estados Unidos, pero viví todo el gobierno de Alberto Fujimori. Y sé que si Keiko Fujimori entrara a la presidencia, el Perú se iría para arriba. Pero como no lo quieren, vamos a ver qué pasa. Ok, bye.